Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Queremos enviar un saludo a todas las personas, cientos y miles de personas que nos están escuchando por medio del YouTube. Dios los bendiga y esperamos que el mensaje de hoy pueda ser un mensaje de bendición para sus vidas. También saludamos a las personas que están aquí en este santuario en esta mañana y a todas las personas que son miembros de nuestra iglesia que no están acá, pero sin duda nos van a estar escuchando a través de esta red social, a través de este sistema de internet. Gracias a Dios por este medio por el cual podemos nosotros predicar el evangelio no solamente aquí en la iglesia, pero a los cientos y miles de personas que nos están escuchando en otros estados de la Unión Americana, que nos están escuchando en otros países alrededor del mundo. Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer una porción de la palabra. Y vamos a ir a la carta que el apóstol San Pablo escribiera a los Colosenses. Colosenses capítulo número 2. Amén, amén. Colosenses capítulo número 2, versos del 1 al 8, lee de la siguiente manera. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El verso número 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos orando por una bendición especial sobre las personas que nos escuchan en el YouTube. Estamos orando también por una bendición especial sobre los que están, Señor, en este santuario. Y aquellos que están, Señor, los miembros de nuestra iglesia que están en sus casas, bendícelos. Estamos orando, Señor, que muy pronto toda esta crisis pueda pasar y que todos estemos congregados, Señor, en tu nombre, en este santuario. Gracias en esta hora por la oportunidad de estar acá. Hemos alabado tu nombre y ahora te pedimos, Señor, que esta palabra pueda ser una palabra sazonada, una palabra que lleve bendición a las personas que lo escuchen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Amén. amén. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol San Pablo desde Roma entre los años 60 al 64 después de Cristo. La carta fue dirigida a la iglesia en Colosas, una ciudad romana del Asia Menor. La ciudad de Colosas estaba ubicada a los pies del monte Cadmo, la ciudad vecina a la Odisea. Por cierto, la Odisea estaba como a 17 kilómetros de distancia. Éfeso estaba como a unos 160 kilómetros al oriente de esta ciudad. Solo que el apóstol Pablo envía su carta y si ustedes se dan cuenta,
menciona tres diferentes grupos. Menciona la iglesia de Colosas, menciona a los hermanos en la Odisea y menciona otro grupo que habían oído de él, habían sabido de él, pero no habían visto su rostro. No era antes como ahora, que la televisión está disponible y uno puede conocer a una persona por medio de la televisión, ver su rostro, ver cómo es la persona, aunque tal vez no lo conoce personalmente, pero lo ha visto. Pero en esos años no había televisión, no había medios de comunicación como ahora. Entonces las personas solamente escuchaban de otra persona por medio de un testimonio o por medio de sus cartas, como el apóstol Pablo escribía a las iglesias. Vamos a ir a nuestro primer punto. Yo quisiera desglosar cada uno de los versículos que hemos leído en esta mañana, comenzando con el versículo número 1. El versículo número 1 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, o sea, por los de Colosas, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces vemos aquí la preocupación de Pablo por el estado de la iglesia. Cuando estamos hablando aquí la preocupación de Pablo, estamos hablando por el estado espiritual de la iglesia. Y me di cuenta cuando estaba leyendo y estudiando esta palabra, que la lucha pastoral nunca termina. Es una lucha constante. La lucha pastoral nunca termina, es una lucha constante. Y la razón por qué es porque el pastor todos los días está preocupado por sus ovejas. ¿Estarán bien? ¿Tendrán todo lo que necesitan tener? ¿Necesitan algo? Especialmente este tiempo que ha venido, ¿verdad? Muchos pastores, yo he escuchado en la radio en donde dicen que muchas de las ovejas, como que este tiempo llegó tan apropiado para ellos, ¿verdad? Y ya no regresaron a la iglesia. Entonces es una preocupación constante del pastor si la gente va a seguir apoyando la iglesia. Si están comprando un templo, si va a haber el dinero suficiente para pagar al banco, o si está rentando un lugar, si va a haber dinero suficiente para poder pagar la renta, la luz, el agua, el gas. Si los hermanos que están apoyando, seguirán apoyando. Es una lucha constante, pero aquí lo que el apóstol Pablo estaba hablando, no solamente estaba hablando de esto. El apóstol Pablo estaba preocupado por su estado espiritual de cada uno de ellos. El estado espiritual de cada una de las personas y de las ovejitas es algo importante para el pastor. Porque cuando la persona, hermanos, en su estado espiritual está bien, está sano, está ferviente, yo creo que el pastor puede descansar en esa persona, porque esa persona ha alcanzado una madurez en donde el pastor puede confiar en esa persona, puede hablar con esa persona en una forma abierta y sabemos que la persona puede comprender. Pero también hay otras personas que son bebitos espirituales, son niños espirituales que van en un proceso de crecimiento, y esa es las personas que otros toman ventaja de ellos. Y es lo que vamos a ver más adelante. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo, porque en ese tiempo detrás de él iban los judaizantes diciendo: no es como el apóstol Pablo dice, es de esta otra manera. Ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro para ser salvos. Por el otro lado, habían ciertos filósofos. Por el otro lado, habían ciertas creencias, olas doctrinales
que estaban tratando todo el tiempo de apartar a los creyentes en Cristo, a las personas que el apóstol Pablo había ministrado. El apóstol Pablo gastó muchos años, mucho tiempo en Éfeso, y yo creo que Éfeso, como estaba cerca de Colosas, de la Odisea, el apóstol Pablo también viajaba y ministraba a estas personas. Pablo, hermanos, fue un modelo de la preocupación pastoral. Él se preocupaba mucho por las ovejas, porque le había costado lágrimas, le había costado oración, le había costado horas de estudio con ellos. Y no era justo que otras personas que no habían luchado por ellos vieran muy fácil apartarlos del camino sobre el cual él los había dejado. Entonces, la oración de Pablo todos los días por estas iglesias, por este pueblo que él había visitado y había levantado en sus 3 viajes que él hizo, hermanos misioneros, era algo que a él le preocupaba y le dolía si alguien más los apartaba de la senda. Entonces, Pablo era un modelo de preocupación pastoral. La oración de Pablo por estos creyentes día tras día era una oración agonizante, era una oración, hermanos, que él estaba todo el tiempo pidiendo a Dios que Dios los guardara, que Dios estuviera con ellos, que su fe no fuera movida, que nadie más los engañara. Esa era su lucha, su oración de él. Pero es una de las cosas, hermanos, que nosotros vemos aquí es esto. El apóstol Pablo está en Roma. El apóstol Pablo está bajo prisión. El apóstol Pablo no está libre, como decir, no hay problema. Hay gente que está tratando de apartar a estos creyentes de la verdad. Yo voy a ir a ministrar. Voy a ir a hablar con ellos personalmente. No podía. Estaba privado de su libertad. Pero aún las personas que están privadas de libertad, estas personas pueden escribir una carta de aliento a sus familiares, de aliento a sus amigos, una carta diciendo: yo he conocido a Cristo aquí en la cárcel, he conocido a Cristo aquí en la prisión, yo he conocido muchas personas que han conocido a Cristo privados de su libertad. Y ahí ellos entregan su vida a Cristo. Y luego cuando ellos salen de la prisión, ellos comienzan a predicar el evangelio también. El apóstol Pablo estaba privado de su libertad, pero él había conocido a Cristo antes, porque él era prisionero de una religión. Y Dios lo libró de esa religión. Ahora él estaba preso físicamente, pero él siempre tenía esa preocupación por el estado espiritual de la iglesia, cuando él dice: pero quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Cuán grande lucha sostengo por vosotros. Las iglesias, hermanos, el trabajo del apóstol Pablo estaba en su corazón. Él los amaba con todo el corazón. Pablo estaba, yo creo que todos los días, cada vez que amanecía, yo pienso que el único tiempo que él, su mente descansaba era cuando él dormía, cuando él reposaba. Pero al siguiente día, él estaba otra vez preocupado. ¿Cómo estarán los hermanos de Colosas? ¿Cómo estarán los de Éfeso? ¿Cómo estarán los de Macedonia? ¿Cómo estarán los de Corinto? Y él agarraba su pluma y comenzaba a escribir y mandarle cartas de aliento a estas personas para que sigan adelante, no desmayen. Verso número 2. Ahí en el verso número 2, Pablo ora para la edificación de estos creyentes. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Para que reciban consolación y estuvieran unidos en amor.
Mire, hay tiempos en que los creyentes pasan por tiempos difíciles de enfermedad, falta de trabajo, faltas de salud. Los hijos muchas veces necesitan la dirección de los padres. Y entonces las personas, hermanos, a veces se preocupan por su estado. ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy en este punto de mi vida en donde realmente no sé qué me depara el futuro. Pero yo quiero decirle una cosa. Y reciban estas palabras como consolación. El Señor está con ustedes. El Señor los va a ayudar. El Señor no los va a dejar. Si el Señor los ha traído hasta este punto, hasta este momento, seguramente que el Señor los va a seguir ayudando. No se preocupe usted. Siempre van a haber nuestras oraciones por ustedes. Mire, ellos necesitaban a veces consolación, tenían un problema, tenían una necesidad. Y él estaba siempre orando. Señor, consuela sus corazones. Señor, haz que este grupo permanezca unido. Porque la unidad, como por ejemplo aquí dice unidos en amor, la unidad es muy importante en el pueblo de Dios. Cuando la iglesia está unida, hermanos, esa iglesia es una iglesia fuerte, una iglesia que puede, hermanos, enfrentar las diferentes dificultades que lleguen en la vida. Pero cuando estamos desunidos, no. Porque como leímos en esta mañana, en uno de los proverbios que dice que sin leña se apaga el fuego. Necesitamos echarle leña, necesitamos unidos. Por eso es que la palabra del Señor dice, no dejes de congregarte. Porque nosotros necesitamos, hermanos, unirnos en el amor. El amor es algo que escasea en algunas iglesias. No hay amor. En algunas personas no hay amor. Dios nos ayude a nosotros para poder amar siempre. Que todo el tiempo estemos amando aún a las personas que no nos quieren. Amemos a esas personas, oremos por esas personas. Usted no se preocupe. Algunas personas dicen, no, es que yo quisiera que Dios los castigara. Es que no es de nosotros, es de Dios. Dios es el que toma el castigo. Dios es el que va a dar su paga a las personas que nos han hecho daño. Nosotros no tenemos que mancharnos la mano. Lo que Pablo quería también era que ellos alcanzaran el pleno conocimiento, el pleno entendimiento. Porque mire, si alguien nos dijera a nosotros, oh, yo ya conozco todo, no es cierto. No es cierto. Mire, cada día nosotros estamos conociendo más. Cada día nosotros estamos creciendo en el conocimiento de la palabra. Mire, si nosotros supiéramos todo lo que la Biblia enseña, todos los misterios contenidos en la palabra de Dios, fuéramos súper sabios. Pero no. Cada día nosotros, cuando leemos la palabra, que no se ha dado usted cuenta y dice, qué tremendo es esto. Ahora lo estoy entendiendo. Como que un foco se le prendió en la mente y dice, ahora sí lo comprendo. Y entonces lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros podamos alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Pero eso se lleva tiempo, se lleva dedicación, se lleva búsqueda de parte de Dios para que el Señor le vaya revelando su palabra, le revele la Biblia, le revele todas las cosas. Necesita estudio, necesita búsqueda. Conocer, dice el misterio, fíjese, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. ¿Qué misterio hablaba el Señor, el apóstol Pablo aquí? ¿De qué misterio estaba hablando? Mire, un misterio tan sencillo que ni aún los fariseos, los saduceos, ni los epicúreos, ni ningún otro sabio podía comprender, porque la palabra de Dios se comprende con una mente espiritual, no con una mente carnal. El misterio es que ellos se negaban a aceptar de Jesucristo, porque Jesucristo, hermanos, es
Dios. Y algunos no lo aceptan así. Hay religiones que no aceptan que Jesucristo es Dios. Dicen, no, eso no es cierto. Pero sí, mire, es parte de la deidad. Y aunque no lo querían aceptar en el siglo primero, estamos viviendo en el siglo XXI y nosotros lo hemos aceptado que Jesucristo es Dios y parte de la deidad. En la deidad existe 3 personas. No hay 3 dioses, no. No hay muchos dioses, no. Hay un solo Dios. Pero en la deidad existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Y son misterios que muchas personas todavía no lo pueden comprender, porque hay personas que no quieren comprender eso y dicen, eso no es cierto. Pero sí, es cierto. Hay personas también que no quieren comprender que el Espíritu Santo es una persona, porque muchos enseñan que es una influencia. Muchos enseñan que es un soplo, pero no es así. El Espíritu Santo es una persona. Está con nosotros, está en la iglesia y nos está ministrando. Vamos ahora al versículo número 3. Pablo sabía que en Cristo reside la sabiduría. Mire lo que dice el verso número 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El don de sabiduría, qué lindo es tenerlo, ¿verdad? Es un regalo de parte de Dios, el don de sabiduría, don de ciencia, don de conocimiento. ¿Quién no quiere tener ese don de conocimiento? Pero para esto, hermanos, tenemos que entrar a la presencia de Dios, al conocimiento de Dios. Los tesoros de las sabidurías están ocultos a otras personas, pero no a nosotros. Nosotros los que somos creyentes, esos tesoros de la sabiduría están disponibles. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús es el depósito del conocimiento. Él tiene un arsenal de conocimiento y de sabiduría. Muchas veces nosotros necesitamos hacer las cosas sabiamente, pero no las hacemos. Creemos que lo sabemos todo y no, ahí lo hacemos. Hay algunas personas que hacen las cosas al ahí se va, pero no es así. Las cosas hay que hacerlas con sabiduría. Y cuando hacemos las cosas con sabiduría, hermanos, las cosas salen bien. Porque lo estamos haciendo con sabiduría. Y si nosotros queremos sabiduría, nosotros tenemos que ir y buscar ese tesoro. Ahí está en Cristo. En Cristo está la sabiduría. Claro que la palabra de Dios dice que el principio, ese es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Es el principio. Pero realmente la total sabiduría está en Cristo Jesús y nosotros tenemos que buscar ese tesoro en Cristo Jesús. Vamos al verso número 4. Ahí vemos en el verso 4 que Pablo previene a los colosenses del engaño. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esa era una de las preocupaciones del apóstol Pablo, que habían personas que sabían cómo persuadir a las personas. Personas que tienen labia. Personas que tienen una manera de poder convencer a otras personas. Yo conozco a muchos vendedores de carros, vendedores de productos que son tremendos para poder persuadir a una persona. Para cuando usted se da cuenta, ya salió de ahí manejando de un lugar. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron cómo poder persuadir. Cuando usted se da cuenta, ya compró un producto y dice, ¿cómo fue que lo compré? Porque lo persuadió. Pero aún en las iglesias también hay peligros. Y el apóstol Pablo notaba ese peligro de las palabras persuasivas. ¿Sabe cuáles son esas palabras persuasivas? Son palabras disfrazadas.
Y esas palabras disfrazadas, la persona se queda pensando, ¿será posible? ¿Será cierto? ¿Por qué? Porque aquella persona ya les sembró esa palabra. Y ese es el peligro que la iglesia tenía, en donde habían personas que habían llegado ahí con esas palabras persuasivas. En toda iglesia siempre van a haber personas que tienen ese tipo de palabras persuasivas. Pero ya está en nosotros si nos pueden mover o no. Y hay personas que, mire, se dejan mover muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, no nos vamos a mover muy fácilmente de nuestra fe. Mire, en ese tiempo del apóstol Pablo, ¿por qué razón él escribió a la iglesia de Colosas? Porque había un grupo de judaizantes que decían, ustedes tienen que guardar las fiestas judías si quieren ser salvos. Ustedes tienen que guardar el día de reposo si quieren ser salvos. Pero había otro grupo. Ese otro grupo era de una creencia del misticismo. Y el misticismo cree que Jesucristo sí es un ser superior, pero no es hijo de Dios. Eso son lo que creen los místicos, ¿verdad? Oh, no, Jesucristo, oh sí, él fue un gran maestro, pero no es hijo de Dios. Y eso no es cierto. Porque la palabra de Dios nos dice que Él es Dios y es el Hijo de Dios. Y cuando Él vino a esta tierra, Él vino en representación del Padre. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y en el tiempo cuando ellos comenzaron a predicar este evangelio, era tan difícil para los nuevos creyentes predicar un evangelio que las personas nunca habían oído. Los líderes judíos nunca habían escuchado algo así como la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesucristo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo, sí, sí lo soy. Dice que rasgó sus vestidos y dijo, tú has cometido blasfemia, y por eso lo crucificaron. Jesucristo le dijo la verdad. Y yo quisiera ver, y espero estar en este momento, yo quisiera ver el cuadro. Mire, cuando el Señor Jesucristo esté sentado en su trono, y cuando el sumo sacerdote que dijo que le dieron una bofetada a Jesucristo, que rasgó sus vestidos, cuando el sumo sacerdote se pare frente a Cristo, se le abrir los ojos grandotes y va a decir, tú eres entonces el Hijo de Dios. Muy tarde, porque ya está apartado para la izquierda. Ahí el pobre sumo sacerdote no va a hacer nada. Pilato, el rey Agripa, ya van a estar al lado izquierdo, porque dice que va a haber un juicio final, y en ese juicio final a las ovejitas van a ser apartadas a la derecha, a los cabritos a la izquierda. Va a ser algo tremendo que va a suceder en ese tiempo, y muchas personas que rechazaron a Cristo, hermanos, se van a ir en ese grupo. Y ojalá que muchas personas que están escuchando en este momento este mensaje no rechacen a Cristo, reciban a Cristo en su corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer para ser salvos. No necesitamos creer una religión, no necesitamos aceptar a una iglesia, necesitamos aceptar a Cristo como nuestro personal Salvador. Y la lucha del apóstol Pablo era que estas personas andaban todo el tiempo tratando de ver cómo apartar la mente de las personas de lo que él ya les había enseñado. Ya sabemos nosotros que había habido ya un concilio, pero no lo habían respetado. Y en ese concilio decía que los gentiles no tenían que ser circuncidados, solamente que no comieran carne de ahogado, que no comieran sangre, que no fornicaran y que no idolatraran, que no sirvieran a los ídolos. Eran 4 cosas que ellos tenían que hacer. Nosotros los creyentes, nosotros los gentiles,
Nosotros no tenemos que guardar las fiestas judías. Nosotros no tenemos que guardar el sábado. Me dispensa si usted cree diferente. Pero la palabra de Dios nos enseña qué es lo único que nosotros tenemos que guardar. Ahora, si es judío, pues tiene que hacerlo. Mire, vamos a otro versículo. Verso número 5. En su mente y su corazón Pablo estaba con ellos. Dice la palabra del Señor, verso número 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire, por fe, Pablo en su mente estaba ahí, en su espíritu estaba con ellos. Yo creo que él estaba gozándose con ellos. Él sabía, él había recibido noticias de parte de la iglesia que muchos estaban, hermanos, bien unidos en fuego. Muchos estaban sirviendo al Señor. Claro que habían ciertas personas por ahí que estaban tratando de apartar la mente y el corazón de estas personas de la verdad, como siempre hay. Pero había un grupo de gente que se gozaba sirviendo al Señor, buscando al Señor. Y estas personas eran para Pablo su gozo personal. Dice vuestro buen orden. Es un término militar que se usa aquí, porque mire, el buen orden es como que, por ejemplo, si usted mire bien, cuando marchan las tropas militares, ¿cómo los mira a ustedes? Unos para acá y otros para allá. No, van bien alineados. Cuando llega el general, todos se paran y saludan, bien firmes, bien en orden. No que uno está de un lado y otro de otro lado. No, todos están bien alineados. Y así él miraba el buen orden. Y eso es lo que se necesita en la iglesia. En la iglesia se necesita un orden. Porque cuando no hay orden, hermanos, todo es un desorden. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. No hay orden. Y Dios quiere que nosotros hagamos todas las cosas, dice, con orden. Hágase todo decentemente y con orden, dijo el apóstol Pablo. Ellos estaban entonces bien alineados, buscando del Señor. Pablo se gozaba también de la firmeza de su fe en Cristo. Dice ahí, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él se gozaba al escuchar que sí habían personas que sí estaban firmes, que no se habían dejado mover de su creencia, de su fe por otras personas. Porque yo le voy a decir una cosa, la salvación es individual, el servir a Dios es individual. A mí nadie me puede decir, no sirva de esa manera. No, el único que me dice a mí es Cristo, Él es mi jefe. Amén. Y Él es el único que yo tengo que atender. Jesucristo es nuestro jefe, Él es nuestro capitán. Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes en lo que nosotros hemos creído. Porque cuando nosotros no permanecemos firmes en lo que hemos creído, hermanos, somos de doble ánimo. Somos como las olas del viento que van y que vienen. Pero cuando nosotros somos firmes en nuestra creencia, viene otra persona y nos dice, mire que este y que el otro de veras, está bien, ore, nomás ore. Y ore por mí porque yo sigo adelante. Eso es lo que debe hacer nosotros. Nosotros no vamos a murmurar, no vamos a criticar a nadie. ¿No quiere seguir? Amén. Vamos a orar por esa persona, le vamos a amar. Pero no le vamos a sobajar, no vamos a hablar mal de esa persona. No, porque eso no es de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer está bien. Siga adelante como quiera, como usted desee, porque yo voy a seguir adelante. Vamos al otro versículo, verso número 6. Pablo le recomienda a que caminen en Cristo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Caminar en Cristo. Cuando nosotros caminamos en Cristo, con Cristo, hermanos, es una gran victoria. Es un gran gozo. Porque sabemos que no estamos solos. Sabemos que el Señor Jesucristo está con nosotros. Estamos caminando en Él y con Él. Él está a nuestro lado. En una ocasión que yo fui
a predicar aquí a Oklahoma, donde están los Cherokees. Entré a la reservación donde están los Cherokees de los indios. Y había un hermano, el pastor de la iglesia, que todas las mañanas él salía a caminar. Y yo lo admiraba. Y no es que yo no quería ir a caminar con él, me hubiera gustado, pero él me dijo esto: este es mi tiempo para caminar con Cristo. Yo todas las mañanas salgo a caminar con él. A la vez que era su ejercicio, ¿verdad? Él salía y caminaba, y dice, porque vamos caminando y vamos platicando los dos. Él me platica y yo le platico, y así dice, voy caminando con Cristo. Y qué bonito es que nosotros, hermanos, aprendemos a andar con Él, a caminar con Él. Les dije hace unos minutos que la salvación consiste en aceptar a una persona, y esa persona es Jesucristo. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro personal salvador, somos salvos. Es lo que dice la palabra. Pero después de esto va el otro proceso. Necesitamos que caminar en el Espíritu. Necesitamos que caminar con Cristo. Ese es el otro proceso que todo cristiano debe seguir. No es asunto que dice, oh, ya acepté a Cristo, ya soy salvo, no, y voy a regresarme al mundo de antes. No, ya soy salvo, ahora tengo que caminar con Cristo. Ya no puedo caminar a los antros de vicio. Ya no puedo caminar con esta otra persona que me llevaba al mal. No, ahora voy a caminar con Cristo, porque su mente cambia, su estilo de vida cambia, su corazón cambia. Ya no es la misma persona. Comienza a caminar con Cristo. Vamos al otro versículo. Y es el versículo número 6. Número 6, ¿verdad? De 7. Número 7. Número 7. Dice, es importante echar raíces y tener un buen fundamento. Dice ahí la palabra de Dios, arraigaos y sobreedificaos en él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, andando en acciones de gracias. ¿Quién les había enseñado? Pablo les había enseñado. Dice, arraigaos. ¿Qué quiere decir la palabra arraigar? La palabra arraigar, si la busca usted en el diccionario, quiere decir establecerse en un lugar y echar raíces. Porque nosotros tenemos 2 árboles en frente a nuestra casa. Y el árbol, perdón, el árbol no puede decir, no me gusta aquí, me voy a mover aquí al otro, con el otro vecino. No, el árbol no puede decir eso. Y entonces, arraigar es echar raíces. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de arrancar un árbol, por muy pequeño que sea. Ese árbol tiene ¿qué? Raíces. Y raíces profundas. Que hay veces que no puede arrancar usted el tronco, y hay personas que dejan mejor el tronco porque no lo pueden arrancar. Las raíces están muy profundas. Aún una planta pequeña que usted trate de arrancar, esa planta tiene raíces. Y eso es lo que nosotros necesitamos que hacer en el Evangelio. Echar raíces, establecernos para poder crecer. No podemos edificar ni crecer en Cristo si primero no estamos arraigados en Él. ¿Me entendió, hermanos? ¿Me vio? No podemos crecer en Cristo si no estamos arraigados en Él. Él es el fundamento también. Aquí dice la palabra, edificaos en Él. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento principal y nosotros estamos en Él. No estamos creyendo en el pastor, no estamos creyendo en la iglesia, no estamos creyendo en la denominación.
No, estamos creyendo en Cristo. Estamos creyendo en el Señor, porque el Señor nunca nos va a engañar. El Señor siempre nos va a decir la verdad. El Señor nos va a guiar, hermanos, por pastos verdes. Nos va a llevar aguas de reposo. El Señor siempre nos va a dar a nosotros lo mejor. Y por eso es que nosotros estamos siendo edificados en Él. Estamos arraigados en Él para que nadie nos mueva a nosotros de nuestra creencia. Esta carta que el apóstol escribe, hermanos, nos dice que Jesucristo es el fundamento. Arraigados y sobreedificados en Él. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Él les había dado una buena enseñanza. Dice, abundando en acciones de gracias. Cada vez que nosotros oremos, no doblemos nuestra rodilla y decir, Señor, te pido un carro, Señor, te pido una casa, te pido aumento de salario, te pido esto, te pido lo otro. No, no, no. Dice acciones de gracias. Señor, te doy gracias por el carro que tengo. Te doy gracias por la casa que me diste. Te doy gracias por el trabajo. Te doy gracias por la salud. Te doy gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Dele gracias a Dios a usted todo el tiempo. No se arrodille ahí a decirle, Señor, yo te pido esto, te pido lo otro. No, es tiempo de dar gracias a Dios y decir gracias especialmente por la salvación de mi alma. Gracias por todas las bendiciones que me has dado. Este es lo que Dios quiere, hermanos. Que nosotros estemos bien fundados en la palabra. Y para concluir, vamos al verso número 8. El verso número 8, Pablo hace prevención en cuanto al engaño sutil. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías. Muchas personas están buscando respuestas para los problemas de la vida, pero ¿sabe dónde la están buscando? En la filosofía humana, y nunca lo van a encontrar ahí. Nunca lo van a encontrar ahí. Porque si ellos, hermanos, en las filosofías encontraran la respuesta, podríamos preguntarles si viviera Sócrates, Platón, Browning, Shakespeare y otros grandes filósofos que existieron, encontraron ustedes la felicidad, la verdad en su filosofía, nos van a decir que no. Y fueron unos grandes filósofos. Ellos podían filosofar, ellos podían hablar de muchas cosas, ellos podían hablar de grandes filosofías de su tiempo. Pero Pablo también no se quedó atrás. Pablo era diestro en la filosofía, porque él se paró en el Areópago, allá con los griegos. Pero Pablo no creyó en eso, porque Pablo dijo que todo eso lo había él desechado, era basura para él, por el eminente conocimiento de Cristo. Porque, hermano, la filosofía humana no nos va a descubrir los tesoros, los secretos de Dios. Solamente el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a descubrir. Él os guiará a toda verdad, dice la palabra del Señor. Por tal motivo, hermanos, nosotros estamos comprometidos a una enseñanza total de la palabra, a creer totalmente en la palabra de Dios. Y yo les recomiendo a ustedes que por favor lean su Biblia todos los días. Lean su Biblia todos los días, aunque sea un capítulo, lean todos los días, para poder ir creciendo su conocimiento. Y si tiene preguntas, escríbanos y díganle, yo tengo una pregunta acerca de esta porción de la Biblia, y con todo gusto nosotros le vamos a ayudar. Necesitamos, hermanos, nosotros, de veras, ser un descanso para el pastor, ¿no es cierto? Que el pastor diga, no hay pena con la congregación. Son hermanos, son ovejitas que son muy obedientes, han crecido, van a meter el hombro a la obra del Señor. Gloria a Dios. Mire, muchas personas, hermanos, tratan de edificar su vida cristiana en los sistemas del mundo. Ya estoy terminando. ¿Por qué? Porque los sistemas del mundo son sistemas fáciles.
Y por eso es que ellos tratan de edificar su vida cristiana en esos sistemas. Pero la vida cristiana no es una filosofía. La vida cristiana no es del sistema de este mundo. La vida cristiana, hermanos, es una firmeza en Cristo Jesús. Porque Dios espera de nosotros firmeza. Dios espera de nosotros unidad. Dios espera de nosotros amor. Eso es todo lo que Dios espera de nosotros. Y espero que en esta mañana el tema arraigados en Cristo haya sido una bendición para ustedes. Porque nos tenemos que echar raíces en la creencia en Cristo Jesús. Déjenme hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo y oro por las personas, los hermanos, los amigos que nos están escuchando en el YouTube. Oro que tú bendigas su vida, bendiga su hogar, bendiga su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.